Un saludo a todos. Vamos a ver hoy día la continuación de lo que habíamos visto la vez pasada sobre el problema del sentido, pero ahora ya directamente el problema de Dios y el mal. Es el gran problema de la religión y el gran problema que debemos abordar si queremos que la fe cristiana tenga alguna incidencia en la realidad y dé sentido a la realidad. Esta presentación está preparada para cuarto medio del Colegio Sagrados Corazones y mi nombre es José Johnson. Primero vamos a partir por definir la pregunta por el mal. El diccionario de la Real Academia Española define el mal como lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto, y daño u ofensa que recibe alguien en su persona o hacienda. Es una definición elegante, es una definición exacta, pero no abarca toda la realidad del mal. San Agustín, por su parte, define el mal como la carencia de bondad que debe tener un ente en su naturaleza o destino, es decir, el mal como la ausencia del bien. También es una definición interesante y mucho más profunda de lo que parece, pero nos queda corta, nos queda corta. Es necesario profundizar un poco más. Ruiz de la Peña, un teólogo, nos afirma que la realidad del mal es una realidad diversa, que tiene en común, si pudiéramos poner un elemento que uniera toda la realidad, el dolor y el sufrimiento. Entonces, en eso podríamos estar todos de acuerdo, si el mal se reconoce porque provoca dolor y sufrimiento. El mal es en el fondo un misterio. Es una realidad que nos supera. Es una especie de contradicción lógica que angustia y que oprime, que parece decir el sentido del mundo y de su realidad. Es algo que no debiera estar ahí, pero está. Y eso es lo que provoca el problema. ¿Sí? Todo el mundo pareciera tener un sentido, pero el mal pone en cuestión ese sentido y hace preguntarse por su realidad. No se trata, en el fondo, de encontrar una definición exacta, elegante, sino de herramientas que nos permitan enfrentar la realidad del mal, que nos permitan, una vez experimentado el mal en carne propia o en otro, ser capaz de vivirlo desde la fe y superar la angustia y la opresión que provoca. Bien, para hacer esto vamos a partir reflexionando desde la filosofía. La filosofía, una de sus ramas, es llamada la teodicea, que es la reflexión racional sobre Dios. ¿Qué podemos saber de Dios a partir de la razón humana? Aquí no entran la revelación ni las religiones estrictamente, sino solo la reflexión que se puede hacer a partir de Dios. ¿Sí? Y la teodicea tiene la posibilidad de enfrentar el problema de Dios desde dos caminos posibles. Es decir, hay dos posibilidades. Una, el mal como negación de Dios, es decir, si el mal existe, quiere decir que Dios no existe, lo que llamamos como antiteodicea, y la inversa, el mal como afirmación de Dios. Es decir, si el mal existe, eso demuestra que Dios existe. Y eso lo llamamos proteodicea. Vamos a ir viendo cada una. Antiteodicea y luego proteodicea. El mal como negación de Dios o la antiteodicea. Si el mal existe, Dios no existe. Bien, es la consabida pregunta. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal en el mundo? Es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y debemos hacernos alguna vez. Si creemos en un Dios bueno, misericordioso, amoroso, ¿por qué existe el mal en el mundo entonces? Y si Dios es todopoderoso, como lo afirma la fe cristiana, por ejemplo, ¿por qué no hace nada? ¿O por qué no lo hace todo? ¿Por qué alivia aparentemente a algunos en su mal, pero no a todos? Esa es la pregunta. Y este es el cuestionamiento que se le hace mucho a la fe cristiana. Por eso tenemos que analizarlo, para a partir de ahí formular una posible respuesta. Frente al mal en el mundo, desde esta perspectiva, no cabría creer en un Dios bueno y todopoderoso. O es bueno y no puede hacer nada para eliminar en el mundo, o no lo puede hacer todo para eliminar el mal en el mundo, o entonces no es todopoderoso, ¿sí? O no es todopoderoso, ¿sí? Ni tampoco que la existencia tenga algún sentido, yendo al fondo. Entonces, o es bueno o es todopoderoso. No, no hay otra posibilidad, no puede ser ambas cosas. El filósofo Epicuro, que vivió de 341 al 230 a.C., originario de la isla de Samos, formuló el dilema en cuatro preguntas que de alguna manera sintetizan el problema. Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede.
entonces no es omnipotente. No está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría serlo. Entonces es perverso, no es bueno. Está dispuesto a prevenirla y además puede hacerlo, que es lo único que encaja con Dios. Y si es así, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿No será que no está dispuesto a prevenirla y que tampoco puede hacerlo? Entonces, ¿por qué lo llamamos Dios? Es una formulación bastante lapidaria del problema y pareciera no tener solución. Vamos a ver otros ejemplos de antiteodicea. Stepdal tiene una frase genial: la única excusa de Dios es que no existe. Si la única excusa que puede caber para creer en un Dios bueno es que no exista, no es lógico, según Stendhal, pensar en un Dios bueno a partir de la realidad del mal. Y Manuel Alcántara dice: no digo que sí ni que no, digo que si Dios existe me debe una explicación. Es decir, hay algo que no cuadra, hay algo que no calza, hay algo que no parece encajar entre la idea de un Dios bueno, misericordioso, todopoderoso, y el mal existente en el mundo, sobre todo cuando ese mal es injusto. Pero podemos avanzar incluso más. Podemos avanzar hasta el antiteísmo, hasta afirmar que Dios no puede ser bueno, que Dios es malvado, ¿sí? O que simplemente no le interesa el mundo. El mundo sería así un absurdo, una broma de mal gusto, sin razón que lo justifique. Esa sería la gran conclusión de la antiteodicea, y de ahí el antiteísmo o el ateísmo, ¿sí? Que plantea en el fondo que es imposible pensar racionalmente en un Dios bueno que exista frente al mal en el mundo. Pero también que puede ser un poco raro de plantear, pero también puede ser el mal como afirmación de Dios. Es decir, si el mal existe, eso daría a ser razonable que Dios exista. ¿De qué se trata? El mal produce una indignación ética. El ser humano rechaza el mal, considera que eso, aunque suene irónico decirlo así, que el mal está mal, ¿sí? El ser humano considera que es inaceptable que se sufra, sobre todo cuando ese sufrimiento es injusto, ¿sí? Cree que la realidad no solo puede ser mejor, sino que debe ser mejor. No basta solo con suponer que podrían las cosas mejorar, sino que deberían mejorar, que no es razonable pensar que el mal exista, aunque existe. La única razón para suponer esto es que suponer que el mundo tiene un orden, ¿sí? Y que el mal atenta contra ese orden, y que hay alguien con un infinito poder para garantizar ese orden, porque podría yo afirmar que el mundo, perdón, tiene un orden, pero nadie puede garantizar que ese orden permanezca. Es decir, necesito el orden del mundo y necesito que alguien pueda garantizar ese orden del mundo. Si Dios no existe, no es posible la justa indignación frente al mal. Si Dios no existe, el mal simplemente es la realidad. Si Dios no existe, ¿por qué el mundo debería ser de otro modo? Un mundo sería simplemente como es. Entonces, la única manera de afirmar que el mal es mal, existe, no cuadra en la realidad, es afirmar que Dios existe. Bien, algunas conclusiones en esta breve presentación de lo que plantea la filosofía. Primero, frente al mal, es más razonable admitir la existencia de Dios que rechazarla, ¿sí? Si Dios no existe, el mal tampoco. El mal simplemente se llama realidad. Las cosas son así y punto. No hay nada que hacer. Y si el mal no existe, Dios no sería un problema. No estaríamos preguntando esto, pero el mal está ahí. Por lo tanto, eso hace que nos preguntemos por estas cosas. Y la realidad tampoco sería un problema. Tampoco habría que buscar un sentido porque no habría quien garantizar ese sentido. Simplemente la realidad es así y punto. La filosofía nos permite establecer los términos del problema, ¿sí? El binomio, Dios y el mal. Es decir, si Dios no existe, el mal es realidad. Y si el mal no existe, Dios no es un problema. Por lo tanto, ahí tenemos el binomio. Pero decidamos lo que decidamos sobre Dios, el mal seguirá ahí. Si ustedes deciden que Dios no existe, por alguna razón, el mal va a seguir ahí. Y si deciden que existe, también el mal va a seguir ahí. Es decir, lo que concluyamos sobre Dios, su existencia o no existencia, no elimina en ninguno de los dos casos la realidad del mal y no nos preserva de la posibilidad cierta de sufrirlo, de sufrirlo. Por eso deberíamos buscar otro camino. ¿Qué Dios puede ser creíble incluso desde la experiencia del mal? Si encontramos una imagen de Dios
que pase la prueba de la experiencia del mal y pueda ser incluso creíble, razonable, pensar en ese Dios bueno y misericordioso, incluso desde la misma experiencia del mal, resultaría un Dios absolutamente creíble. Pero para responder a esa pregunta, ¿qué Dios es creíble incluso desde la experiencia del mal? Debemos entrar en la teología y eso va a ser el tema de nuestra próxima presentación, la fe cristiana frente al problema del mal. Un saludo a todos, que estén bien.